Se ha dicho a veces que la poesía de lengua inglesa, excelsa, equilibra en cierto modo la relativa pobreza de sus artes plásticas, una pobreza por lo demás muy relativa. También se ha dicho que los grandes poetas y novelistas rusos equilibran la otra vez relativa medianía de sus artes plásticas. Si fuese cierto esto, habría pueblos ciegos pero dueños del canto, pueblos poetas, y otros pueblos todo ojos, pueblos pintores, pueblos escultores, pero que serían mudos. No es cierto. Recordamos a Grecia no solamente por sus grandes poetas y dramaturgos, sino también por sus arquitectos y escultores. Lo mismo ocurre con el Renacimiento en Italia, o bien con la época de oro en España. Al lado de Lope de Vega, Góngora, Quevedo o San Juan de la Cruz, siempre pensamos en Velázquez y en los otros grandes pintores del siglo XVII. Esta teoría, si se puede llamar teoría a esta reflexión, se ha querido aplicar a México, sobre todo durante una época, en la época de mi juventud, cuando se decía que en México el gran arte era el arte pictórico, mientras que nuestra literatura y nuestra poesía eran de segundo orden. Las razones de esta boga de la pintura mexicana son comprensibles. Se trata de una pintura excelente, pero también había otros motivos más bien interesados. El muralismo fue un poco la justificación ideológica y la justificación artística del Estado surgido después de la Revolución Mexicana. Y de ahí la boga de los muralistas y del arte mural en el pensamiento oficial de México. Más tarde, la burguesía mexicana, como la de todo el mundo, descubrió a la pintura y empezó a comprar cuadros. Es excelente, pero en este interés por las artes plásticas hay dos motivos. Uno, legítimo, es la apreciación, el reconocimiento del arte. El otro es la necesidad de comprar cosas, porque la pintura es no solamente algo que vemos y contemplamos, sino también una cosa que podemos poseer, que podemos colocar en nuestra casa o en la sala de un museo y, en fin, que podemos vender. La poesía no es un arte en la época moderna de especulación. Por desgracia para la pintura sí se ha vuelto especulación y negocio. Nada de esto tendría importancia si no fuese porque de esta manera, durante una época se desdeñó a nuestro arte, a nuestra literatura especialmente, y a nuestra poesía. Hay que repetir una y otra vez que las artes literarias de México no son inferiores a sus artes visuales, que los grandes poemas sagrados de los mayas y los cantares de los aztecas y los poemas y las canciones de los otomíes no son inferiores a las esculturas y a las esculturas de los grandes creadores precolombinos. Hay que repetir una y otra vez que Primero Sueño de Sor Juana no es inferior al sagrario, que el dibujo de Alfonso Reyes es tan nítido y posiblemente más justo que el de Diego Rivera. Hay que decir que el genio de Vasconcelos no es menos profundo ni menos violento y probablemente es más lúcido que el de Clemente Orozco, que los cuentos de El águila y la serpiente
de Martín Luis Guzmán son como grabados en acero, y que tienen pocos paralelos en las artes plásticas de México. Hay que decir que Carlos Pellicer tiene las manos llenas de color como Rufino Tamayo, que el gesticulador de Rodolfo Sigli es más que una denuncia pintada. Hay que decir, en fin, que los poemas de Javier Villaurrutia y de José Gorostiza iluminan con una luz fija el cielo de México. La poesía en lengua española moderna es una de las poesías centrales de nuestro siglo, desde Rubén Darío hasta nuestros días. No es menos rica, menos variada que la poesía inglesa, la francesa o la de cualquier otra lengua. Pues bien, algunas de las obras más perfectas e intensas de la poesía hispánica moderna han sido escritas por mexicanos. Este es el tema de este programa. En México, la poesía moderna comienza en los años de la Revolución Mexicana. Ramón López Velarde publica La sangre devota en 1916 y José Juan Tablada los haikai de Un día en 1919. Así pues, la poesía moderna comienza un poco antes de la pintura. Los primeros murales fueron pintados en 1921. Tres poetas, José Juan Tablada, Ramón López Velarde y Enrique González Martínez, influyeron considerablemente en los jóvenes de su tiempo. Cada uno de ellos representa una tentativa distinta y sus obras nos muestran los frutos de diversas experiencias. González Martínez simboliza la prudencia clásica. Nacido poéticamente en el mediodía del modernismo, lo interroga y le injerta una conciencia moral. González Martínez no rompe con el lenguaje modernista. Atenúa sus excesos, vela sus luces, pero se sirve de sus mismas palabras para advertirnos de su falsedad. Y así, eliminando lentamente lo superfluo, ejercitando un gusto inteligente cuando adopta alguna novedad, su obra se ha ido desprendiendo del pasado. No para lanzarse al futuro, sino para inmovilizarse, severa y melancólica, como una estatua noble en un jardín de las afueras. La unidad y la constancia, que son virtudes de los ríos serenos, dan a su obra una fluidez navegable, que nunca se interrumpe y nunca se contradice. López Velarde y Tablada, en cambio, negaron al modernismo en el lenguaje y no solo en el espíritu. Ellos representan la curiosidad, en tanto que González Martínez simboliza la meditación moral. Pero qué distintas aventuras la de López Velarde y la de Tablada. Mientras el poeta de Zacatecas se siente atraído por la aventura interior, hacia adentro de México y hacia adentro de sí mismo, Tablada experimenta la fascinación del viaje, de la fuga, fuga de sí mismo y fuga de México. Viajes, doble París, uno visto con los ojos de Baudelaire y el simbolismo, otro dadaísta y picasiano. Un Japón modernista y otro más profundo y ascético, donde Basho dialoga con el árbol y consigo mismo. Nueva York de día y de noche, Bogotá, China, India y un México de fuegos de artificio. Viajes en el espacio y viajes en el tiempo, viajes hacia el pasado y hacia el futuro, pero sobre todo, viajes hacia el presente. Su espíritu curioso siempre estaba en acecho de lo que iba a llegar, siempre en espera de lo inesperado. Su poesía tiende a lo inminente. En esta sensibilidad tan ávida para lo temporal reside, quizá, el secreto de la juventud de su obra y también una de sus más obvias limitaciones.
Siempre dispuesto a tomar el tren, Tablada es el poeta pasajero, el poeta de lo pasajero. Tablada inicia su prodigiosa vuelta de la poesía desde el modernismo. En esta escuela de baile literario se da a todos los excesos de la palabra. Su poesía, con antifaz negro, cruza el carnaval poético de fin de siglo, adornada de piedras disque raras y declamando pecados suntuosos. Pero el disfraz lo cansa y apenas el modernismo se ha convertido en una feria vulgar, se despoja de sus ropajes recamados. En 1919, en Caracas, desterrado, cuando casi todos los poetas de habla española seguían pensando en la poesía como un ejercicio de amplificación, publica un pequeño libro, Un día, poemas sintéticos. En 1922, en Nueva York, otro, El jarro de flores. Se trataba de poemas de 3 líneas en los cuales, más que apresar un sentimiento o un objeto, el poeta abría una ventana hacia una perspectiva desconocida. Con estos 2 libros, Tablada introduce en lengua española el haiku japonés. Su innovación es algo más que una simple importación literaria. Esa forma dio libertad a la imagen y la rescató del poema con argumento en el que se ahogaba. Cada uno de estos pequeños poemas era una pequeña estrella errante y casi siempre un pequeño mundo autosuficiente. Años más tarde, otros poetas descubrirían el valor de la imagen, aislada de la rima y de la lógica del poema. Pero mientras que para ellos cada imagen era una flecha lanzada hacia un blanco desconocido o las cuentas sueltas de un collar, para Tablada cada imagen era un poema en sí y cada poema un mundo de relaciones imprevistas, profundo y límpido a la vez. Los haikus de Tablada no han perdido nada de su frescura inicial. Parecen haber sido escritos ayer. Tienen la novedad antiquísima de la verdadera poesía. Cada uno de estos breves poemas es un universo autosuficiente, un sol diminuto, inmensidad de la pequeñez. Estos breves poemas, como si fuesen un olor o un sabor, tienen la virtud mágica de resucitar momentos y lugares enterrados en la memoria. Taumaturgo grano de almizcle, que en el teatro de tu aroma el pasado de amor revives. Oigamos ahora algunos de los haikus de Tablada. El saúz. Tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Los gansos. Por nada los gansos tocan alarma en sus trompetas de barro. El pavo real. Pavo real, largo fulgor, por el gallinero demócrata pasas como una procesión. La tortuga. Aunque jamás se muda, a tumbos como carro de mudanzas va por la senda la tortuga. Los sapos. Trozos de barro, por la senda en penumbra saltan los sapos. La araña. Recorriendo su tela, esta luna clarísima tiene a la araña en vela. La luna. Es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. En Lilliput. Hormigas sobre un grillo inerte. Recuerdo de Gulliver en Lilliput. Vuelos. Juntos en la tarde tranquila vuelan notas de ángelus, murciélagos y golondrinas. El insomnio. En su pizarra negra suma cifras de fósforo. El burrito. Mientras lo cargan, sueña el burrito amosquilado en paraísos de esmeralda.
Apenas el haiku se convierte en lugar común, Tablada lo abandona e inicia sus poemas ideográficos. Su tentativa, menos genial sin duda, es un eco de la de Apollinaire, que en ese tiempo publica Calligramme. La tipografía poética lo seduce solo un instante. Sonriente y apresurado, en unos pocos años recorre muchas tierras poéticas, pero no sin antes escribir un poema simultaneísta que es una pequeña obra maestra, en el que se enfrentan realidades opuestas, la noche dorada de Nueva York y la noche conventual de Bogotá, fundidas en una sorprendente imagen final. Nocturno alterno. Neoyorquina noche dorada. Fríos muros de cal moruna. Rectors champaña foxtrot. Casas mudas y fuertes rejas. Y volviendo la mirada, sobre las silenciosas tejas, el alma petrificada, los gatos blancos de la luna. Como la mujer de Lot. Y sin embargo, es una misma. En New York. Y en Bogotá, la luna. Tablada vivió muchos años en Nueva York y allá escribió algunos poemas sobre la gran ciudad, como aquel famoso que comienza así: Mujeres que pasáis por la Quinta Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Curiosidad e ironía, sensualidad y sed de infinito, Tablada fue un extraño compuesto de los elementos más disímbolos y contrarios. Alguna vez definió a su poesía de esta manera: la obra está en marcha hacia sí misma, como el planeta, y alrededor del sol. En marcha hacia sí misma y alrededor del sol, siguiendo la órbita trazada por López Velarde, regresa a México al cabo de los años. El México que Tablada descubre ya no es el afrancesado del porfirismo, sino el rescatado por la revolución y sus músicos, sus pintores y, sobre todo, por López Velarde. Su fauna es prodigiosa: loros, gallos, armadillos, sopilotes, iguanas, camaleones, tortugas, tecolotes, quetzales, toninas. El ojo de Tablada posee una precisión extraordinaria, y por eso son memorables las líneas en que recrea lo instantáneo. El revoloteo de las plumas verdes entre las ramas, la raya amarilla del cohete en el cielo nocturno, el sol al clavarse en la ola, la luna fija sobre la cal del muro, reflejos, reverberaciones, espejeos. Lo que no se ha dicho es que sus otros sentidos, sobre todo el olfato y el gusto, se abrían al mundo con la misma intensidad y sensualidad. Los poemas de la feria no solo son imágenes visuales, son pequeños universos de olores y sabores. Hay que leer el Figón, elogio a los moles verdes, prietos y colorados, a los pulques de tuna solferinos y las cocadas de fuego. Solo en la poesía de Alfonso Reyes, la cocina alcanza parecido rango estético. Pero la cocina de Reyes es europea, mientras que la de Tablada es criolla, virreinal y precolombina. Sería inútil buscar entre los poetas contemporáneos, con la excepción tal vez de Lezama Lima, poemas gastronómicos de semejante esplendor verbal. Alegría, alegría del jarro de horchata y el agua de chía. Alegría de las pechugas de los pollos dorados entre verdes lechugas. Alegría de los pulques curados y teñidos con tuna solferina. Quien apura esos vinos con perfumes de flores, su patriotismo magnifica y siente que ha bebido banderas tricolores y el águila, el nopal y la serpiente. Alegría de las enchiladas en el platón azul y blanco de la China. Júbilo del pescado en escabeche. Delicia de los moles que guisan las mestizas de Campeche y en Puebla de Los Ángeles las choles. Alegría de los moles suculentos, verdes y prietos y el colorado, en cuyo adobo brilla reflejado todo feliz advenimiento, y el áureo aljófar de la jonjolí, nebulosa del hondo firmamento.
Ramón López Velarde era provinciano, silencioso y reconcentrado. Mientras Tablada era un poeta visual, capaz de aprender una realidad instantánea en 3 versos, el otro era un hombre lento y en diálogo consigo mismo. Su imaginación no le servía para arder en fuegos de artificio, sino para ahondar en sí mismo y expresar con mayor fidelidad lo que tenía que decir. Yo anhelo expulsar de mí cualquier sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos. López Velarde era un poeta con destino. Como todo verdadero poeta, el lenguaje le preocupa. Quiere hacer lo suyo. Pero quiere crearse un lenguaje personal porque tiene algo personal que decir. Algo que decirnos y algo que decirse a sí mismo, y que hasta que no sea dicho no cesará de atormentarlo. Su conciencia de las palabras es muy aguda porque es muy honda la conciencia de sí mismo y de su propio conflicto. Y habría que agregar que si la conciencia de sí lo lleva a inventarse un lenguaje, también ese idioma lo inclina sobre sí mismo y le descubre una parte de su ser que de otra manera hubiese permanecido informulada e invisible. López Velarde, se ha dicho muchas veces, es el poeta de la provincia. Lo es, pero reducirlo a esta definición es algo peor que limitarlo, es mutilarlo. El tema de la provincia, por lo demás, no es exclusivamente suyo. Hacia 1910 comienza, primero en España y después en América, una tendencia que podríamos llamar provinciana o criollista, y que continuó durante más de 15 años. El origen de este movimiento, que coincide con el fin del modernismo y que es tanto su prolongación como su réplica, se encuentra en la poesía simbolista francesa. En América, los representantes más destacados de esta corriente, además de López Velarde, fueron César Vallejo, con Los Heraldos Negros de 1918, Jorge Luis Borges, con Fervor de Buenos Aires de 1923, Luna de Enfrente de 1925 y Cuaderno de San Martín de 1929, y Molinari con El Imaginero de 1927 y El Pez y la Manzana del mismo año. En España, el movimiento se inició un poco antes con González Blanco, al que pronto lo siguió otro olvidado poeta, Fernando Fortún, que murió muy joven. González Blanco influyó en López Velarde, tanto por sus poemas como por sus traducciones de algunos simbolistas franceses que también cultivaron el tema de la provincia. Pero la gran influencia sobre López Velarde fue la del poeta argentino Leopoldo Lugones, que a su vez había explorado admirablemente el nuevo territorio poético descubierto por el francés Jules Laforgue. Gracias a Lugones se descubre, pero apenas se encuentra a sí mismo, deja de parecerse al gran poeta argentino. Phillips observa con precisión. En Lugones predominan lo burlesco y lo socarrón, lo festivo y lo pintoresco, lo exuberante y lo regocijado. En Laforgue y López Velarde, la actitud es más profunda. Los dos esconden una inherente tristeza bajo la máscara de la ironía. Yo diría que en Lugones no hay esa dimensión moral, herencia de Baudelaire, que es la conciencia de sí. Tampoco el sentimiento de la soledad en la multitud urbana, ni, en fin, el sentido de lo sobrenatural. Lugones jamás habría escrito esta frase de López Velarde, que Laforgue hubiera firmado y que es, simultáneamente, la cifra de su estilo y la definición de sí mismo. Los pasos perdidos de la conciencia, el caer de un guante en un pozo metafísico. Hay en estas líneas un presentimiento de algo que nunca vio, los cuadros de Giorgio de Chirico. La provincia de López Velarde es algo más complejo y elusivo que la de otros poetas. Su provincia no es un lugar únicamente en el espacio y en el tiempo. Es un lugar del espíritu.
Más que un tema, la provincia es para él un campo magnético al que vuelve una y otra vez sin jamás regresar del todo. Pero no solo lo mueven sus sentimientos. La provincia es una dimensión de su estética. La vida de las ciudades y villorrios del interior, cielo cruel y tierra colorada, le ofrece un mundo de situaciones, seres y cosas no tocado por los poetas del modernismo. Cierto, la Revolución Mexicana que despobló lugares, repobló otros, dispersó y reunió a las gentes y reveló a todos una patria desconocida, contribuyó a su descubrimiento. Sometida a la doble presión de la alquimia verbal y de la ironía, la sencillez aldeana se convierte en un condimento raro, una extrañeza más que se incrusta en el discurso de la poesía tradicional. El ejemplo más notable de esta metamorfosis es el poema titulado El retorno maléfico. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda, han de rodar las quejas de la torre acribillada en los vientos de fronda. Y la fusilería grabó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral negros y aciagos mapas, porque en ellos leyese el hijo pródigo al volver a su umbral en un anochecer de maleficio, a la luz de petróleo de una mecha, su esperanza deshecha. Cuando la tosca llave enmohecida tuerza la chirriante cerradura, en la añeja clausura del zaguán, los dos púdicos medallones de yeso, entornando los párpados narcóticos, se mirarán y se dirán, ¿qué es eso? Y yo entraré con pies advenedizos hasta el patio agorero, en que hay un brocal ensimismado, con un cubo de cuero goteando su gota categórica como un estribillo plañidero. Las golondrinas nuevas, renovando con sus noveles picos alfareros los nidos tempraneros. Campanario de timbre novedoso, remozados altares, el amor amoroso de las parejas pares, noviazgos de muchachas, frescas y humildes como humildes coles, y que la mano dan por el postigo a la luz de dramáticos faroles. Alguna señorita que canta en algún piano alguna vieja aria, el gendarme que pita y una íntima tristeza reaccionaria. El poema es dramático y su final melancólico e irónico, inusitado. Su tristeza, dice, es íntima y reaccionaria. La provincia se alía al erotismo, el pecado y la muerte. En uno de sus mejores poemas, López Velarde evoca la figura de una prima que visitaba su casa cuando era niño. La prima estaba de luto. Aunque él no lo dice, probablemente era una viuda. La viudez, las viudas, un tema erótico y picaresco de la literatura universal desde el comienzo. En todo caso, en la figura de esta prima se asocian las tres grandes obsesiones del poeta: el erotismo, el pecado y la muerte, pero tres obsesiones iluminadas por la luz cruel de la ironía. Mi prima Águeda. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros, y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía, resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto.
yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y Águeda que tejía, mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. El amor es su verdadero tema. Los dos momentos en que se divide su obra, La sangre devota, su primer libro, y Zozobra, el segundo, están regidos por distintas figuras de mujer. La primera es Fuensanta, la amada juvenil. Más que amor, le profesa una suerte de devoción, pero alimentada por la sangre, es decir, por la sexualidad. La segunda, podemos decir ahora su nombre, fue una mujer excepcional, Margarita Quijano. La unió a ella una pasión contradictoria y de ahí el título de su libro más importante, Zozobra, la zozobra de un espíritu combatido por pasiones contrarias, por apetitos enemigos. Otras mujeres aparecen también en su obra, porque López Velarde estuvo sobre todo enamorado del amor. Unas son las señoritas provincianas de su juventud y otras las cortesanas. La figura a un tiempo seductora y terrible de la cortesana para los poetas de esa generación. Tardes en que el teléfono pregunta por consabidas náyades arteras que salen del baño al amor a volcar en el lecho las fatuas cabelleras y a balbucir con alevosía y con ventaja húmedos y anhelantes monosílabos según que la llovizna acosa las vidrieras. Tardes como una alcoba submarina con su lecho y su tina. Tardes en que envejece una doncella ante el brasero exhausto de su casa, esperando a un galán que le lleve una brasa. Los títulos de sus 4 libros aluden al corazón. La sangre devota, El minutero, El son del corazón y Zozobra. El corazón como símbolo y realidad es el sol de su obra y en torno a su luz o a su sombra giran los otros elementos de su poesía. Su estética es la corazonada, su lenguaje, el son del corazón, la amada, la elegida de su sangre. El espectáculo del mundo, atrayente y terrible, le hace decir: todo me pide sangre. El corazón de Fuensanta es de niebla y teología. Su propio corazón, oscurantista, temerario, guadalupano, es un imán, un bosque que habla, una alberca andaluza, un pontífice que todo lo posee, una balanza, un encono de hormigas, un reloj de agonías. Con obsesión de cardíaco repite las palabras asfixia, abrazo, sofocación. Oye en el ruido del mar a la sangre y sus crueles mareas. Aunque muchas de estas expresiones delatan una real angustia fisiológica, sería absurdo reducirlas a una maníaca preocupación por el cuerpo. El corazón es el tiempo. Reloj de sangre, su tic-tac contiene la paradoja del instante. Ser el punto más alto de la marea temporal, la intensidad extrema del tiempo y en el mismo movimiento su anulación. El instante reconcilia las oposiciones de que está hecha la sucesión temporal, pasado y futuro,
en un presente compacto, y esa plenitud es un desgarramiento. Al desprenderse del antes, el ahora flota en el vacío, perpetua zozobra, inminencia de caída. La analogía entre instante y corazón abraza también al amor. Dilatación y contracción, ascenso y descenso, unión y dispersión, latido sobre el abismo. López Velarde habita el instante porque eligió la pasión del amor. Fue leal a su corazón. Alfonso Reyes. Al decir este nombre, casi toda la gente piensa en un ensayista y en un humanista, no en un poeta. Es un error. Reyes fue ante todo un poeta, a veces en verso y casi siempre en prosa. El equívoco que rodea a su nombre y a su obra se debe en gran parte a él mismo. Quiso ser un gran ensayista y un gran crítico, y escribió miles y miles de páginas sobre todos los temas imaginables. Pero la verdad es que no será recordado por esos graves estudios, sino por un puñado de breves y admirables textos en prosa y otro puñado de poemas no menos admirables. Alfonso Reyes, el poeta, el cuentista y el autor de viñetas y de miniaturas en las que describe un lugar o resucita un instante, ha vencido al estudioso Reyes, autor de libros de erudición que muy pocos leen. Dejar una página perfecta era para Borges la marca del gran escritor. Reyes nos dejó muchas páginas perfectas, pero ¿nos dejó una obra? Sea como sea, la prosa de Reyes es, quizá, la mejor en español de este siglo. Hay que agregar que lo es por ser la prosa de un poeta. Pero la prosa de Reyes que nos seduce y nos encanta no es la del pensador ni la del crítico, sino la del escritor en el que se funden la perspicacia de la mirada, la gracia de la inteligencia y el instinto del poeta. Continuo intercambio entre la prosa y la poesía, su obra es un sistema de vasos comunicantes. El poema dramático Ifigenia Cruel es probablemente su obra más compleja y perfecta. Reyes se sirve del mito griego que también inspiró a Eurípides y a Goethe. Ifigenia era hija de Agamenón, el jefe de la expedición helena contra Troya, pero la flota griega no puede zarpar del puerto de Áulide, impedida por los vientos contrarios. El vidente Calcas explica que solo si Agamenón sacrifica en el altar de Artemisa a su hija, los vientos amainarán. Agamenón no retrocede ante el sacrificio de Ifigenia, pero apiadada, Artemisa sustituye su cuerpo por el de una sierva y la conduce a Táuride. Allá la consagra sacerdotisa de su templo. Ifigenia debe inmolar a todos los extranjeros que llegan a la isla. Un día, reconoce entre los extraños que un naufragio arroja a la costa a Orestes. Vence el destino, la ley de la casta. Los dos hermanos se fugan, no sin robarse la estatua de la diosa, y regresan a Lática. Reyes introduce un cambio fundamental en la historia, algo que no aparece ni en la obra de Eurípides ni en la de Goethe. Ifigenia ha perdido la memoria. No sabe quién es ni de dónde viene. Solo sabe que es un montón de cólera desnuda. Virgen sin origen, que brotó como un hongo en las rocas del templo, desde el principio del principio atada a la piedra sangrienta, virgen sin pasado y sin futuro, Ifigenia es un ciego movimiento sin conciencia de sí, condenado a repetirse sin cesar. La aparición de Orestes rompe el hechizo. Sus palabras penetran la pétrea conciencia de Ifigenia, que pasa gradualmente del reconocimiento del otro, el hermano desconocido y delirante, el semejante remoto siempre,
al redescubrimiento de su identidad perdida. Para ser nosotros mismos, parece insinuar Reyes, es menester reconocer la existencia de los demás. Al recobrar la memoria, Ifigenia se recobra. Está en posesión de su ser porque sabe quién es, virtud mágica del nombre. La memoria le ha devuelto la conciencia, y al devolverle la conciencia, le otorga la libertad. No es ya la poseída por Artemisa, al tronco de sí misma atada, ya puede elegir. Su elección, y aquí la diferencia con la versión tradicional es aún más significativa, es inesperada. Ifigenia decide quedarse en Táuride. Le bastan 2 palabras, 2 conchas huecas de palabras, no quiero, para cambiar en un instante vertiginoso todo el curso de la fatalidad. Por ese acto reniega de la memoria que acaba de recobrar. Dice no al destino, a la familia y al origen, a la ley del suelo y de la sangre. Al elegir, Ifigenia escoge la libertad, y así escapa a su destino. Ifigenia ya es hija de sí misma. Escuchemos un fragmento de Ifigenia cruel. Pero soy como me hiciste, diosa, entre las líneas iguales de tus flancos, como plomada de albañil segura, y como tú, como una llama fría. Sobre el eje de tu nariz recta, nadie vio doblarse tus cejas, ni plegarse los rinconcillos inexorables de tu boca, por donde huye un grito inacabable, penetrado ya de silencio. ¿Quién acariciaría tu cuello, demasiado robusto para asido en las manos, superior a ese hueco mezquino de la palma que es la medida del humano apetito? ¿Y para quién habías de desatar la X de tus brazos cintos y untados como atroces ligas al tronco, por entre los cuales puntean los cuernecillos numerosos de tu busto de hembra de cría? ¿Quién vio temblar nunca en tu vientre el lucero azul de tu ombligo? ¿Quién vislumbró la boca hermética de tus 2 piernas verticales? En torno a ti danzan los astros. Ay del mundo si flaquearas, diosa, y al cabo lo que en ti más venero, los pies donde recibes la ofrenda y donde tuve yo cuna y regazo, los haces de dedos en compás donde puede ampararse un hombre adulto, las raíces por donde sorbes las cubas rojas del sacrificio a cada luna. El poema dramático de Reyes es, entre otras muchas cosas, el símbolo de un drama personal y la respuesta que el poeta intentó darle. Su familia pertenecía al Ancien Régime. Su padre había sido ministro de la guerra del gobierno de Porfirio Díaz, y su hermano mayor era un profesor universitario y un polemista político de renombre. Ambos fueron conservadores y enemigos del gobierno revolucionario de Madero. Su padre murió en el asalto al Palacio Nacional y su hermano, al triunfo de los revolucionarios, se refugió en España y desde allá no cesó de atacar al nuevo régimen. Así, la situación de Alfonso Reyes no era muy distinta a la de Ifigenia. El hermano le recuerda que la venganza es un deber filial y rehusarse a seguir la voz de la sangre es condenarse a servir a una diosa sanguinaria, Artemisa en un caso, la Revolución Mexicana en el otro. Ifigenia decide quedarse en Táuride y Reyes se pone al servicio del régimen revolucionario. Por supuesto, el poema es algo más que la expresión de este conflicto íntimo. Visión de la mujer y meditación sobre la libertad, Ifigenia cruel es una de las obras más perfectas y complejas de la poesía moderna hispanoamericana. Reyes fue un poeta muy variado. Es memorable un poema gastronómico en el que, a diferencia de Tablada, no hace el elogio del figón y la comida popular, sino que describe una cena entre gente de alta sociedad. Hay un Reyes travieso, hay un Reyes melancólico y hay otro Reyes enamorado. El primero es autor de un curioso poema erótico, Para un mordisco. Propio camaleón de otros cielos mejores,
a cada nueva aurora mudaba de colores. Así es que prefiera a su rubor primero el tizne que el oficio deja en el carbonero. Quiero decir, me explico, la mudanza fue tal que iba del rojo al negro lo mismo que Stendhal. Luego un temblor de púrpura casi cardenalicio, que viene a ser también el tizne de otro oficio. Se quebró en malva y oro con bandas boreales, que ni el disco de Newton exhibe otras iguales. Es muy de Juan Ramón esto de malvas y oros, o del traje de luces de un matador de toros. Y no sé si atreverme en cosa tan sencilla a decir que hubo una primavera amarilla, con unas vetas verdes, con unos jaspes grises, en olas circunflejas como en el mar de Ulises. Ulises yo, que apenas de Caribdis a Escila, de un vértice a un escollo, saciaba la pupila. Porque como es efímero todo lo que es anhelo, el color se evapora y otra vez sube al cielo, y ya sabemos que poco a poco se va aún la marca de fuego de la infidelidad. Y se acabó la historia, tal era la mordida que lucía en el anca mi querida. En cuanto al Reyes en el que el amor y la melancolía se unen, lo mejor será oír la amenaza de la flor. Flor de las adormideras, engáñame y no me quieras. Cuánto el aroma exageras, cuánto extremas tu arrebol, flor que te pintas ojeras y exhalas el alma al sol. Flor de las adormideras. Una se te parecía en el rubor con que engañas, y también porque tenía, como tú, negras pestañas, flor de las adormideras. Una se te parecía y tiemblo solo de ver tu mano puesta en la mía, tiemblo no amanezca un día en que te vuelvas mujer. Estos tres poetas, Tablada, López Velarde y Reyes, entreabrieron la puerta de la modernidad, pero los que dieron los pasos decisivos fueron los de la generación siguiente: Pellicer, Gorostiza, Villaurrutia, Novo. Son nuestros predecesores inmediatos y, en cierto modo, son nuestros contemporáneos. Los veremos y los oiremos en el próximo programa.